Médico oftalmólogo, mi nombre es Lilia Romaní Flores, trabajo en el Hospital Regional de Ayacucho, también soy ayacuchana. También hago la parte asistencial en la Fuerza Aérea del Perú con el programa Alas de Esperanza, donde hacemos atenciones de manera integral en el interior del país. En esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que es semiología en oftalmología, ¿cierto? Entonces, como primer concepto tendríamos que saber qué es semiología, porque ese es un curso que ustedes ya han llevado también, ¿sí? Eh, no, doctora, estamos llevando ahorita el curso de semiología. Ah, recién. Ya, Sí, bueno. doctora. Ya, entonces, semiología pues envuelve el concepto de signos y síntomas, donde los signos son todo lo que nosotros podemos contabilizar de manera científica y los síntomas son toda la parte subjetiva de lo que el paciente nos van a decir, ¿cierto? Entonces, en esta exposición vamos a hablar acerca de lo que es netamente oftalmológico, de signos y síntomas oftalmológicos. Nosotros en oftalmología utilizamos un equipo que es como nuestra equipo fundamental, que es la lámpara de hendidura que ven acá. eh, este es un equipo, es un microscopio donde nos permite ver de manera más nítida las estructuras de los ojos, ¿no? Y se llama lámpara de hendidura. Entonces, ¿qué vamos a lograr ver con este microscopio? La parte anterior del ojo, también la parte posterior del ojo mediante lupas que utilizamos, que son de muchas dioptrías. Si ven esta imagen es para poder evaluar la parte posterior del ojo. En la lámpara de hendidura evaluamos generalmente la parte anterior del ojo. ¿Ya? Ahora, a ver. Entonces hacemos un repaso de la anatomía del ojo. ¿Alguien me puede decir la parte, qué es lo que vemos acá? ¿Llamo por nombres o hay algún voluntario? Chicos, ¿están o no están? A ver, Helep Yupanqui, ¿está? Sí, doctora, buenas noches. A ver, Helep, ¿podrías describirme esta diapositiva, que es lo que ves en la primera imagen? Eh, bueno, en esa parte podemos observar el globo ocular y los músculos extrínsecos. Ujú. Son músculos Mm, que suspenden al globo ocular, ¿cierto? mm, ¿Sabemos cuántos músculos suspenden a este globo ocular y hacen la función? Perdón, doctora. ¿Cuántos músculos tiene el globo ocular? Ah, son seis. Ya, Seis. 7. Ah, Siete, ya, con el elevador del párpado. Ya, acá en la segunda imagen, bueno, la segunda imagen son las partes del globo ocular, como es la esclera o la conjuntiva esclerótica, ujú, la pupila, ¿no? Y músculos que van a contraer y dilatar la pupila también. es. Mira, les pregunto esto porque lo que vamos a hacer es ver signos y síntomas que van a tener mucho que ver con la parte anatómica. En la segunda imagen lo que vamos a ver es la parte anterior del ojo, pero cómo dividimos la parte anterior y posterior del ojo hace una intersección el iris, ¿no? El iris, esta parte más en media luna que ven.
este hace una intersección entre la parte anterior, que está la córnea, que es la parte más transparente, que es un lente natural, y ahí que vamos a encontrar, está la esclera, que es la parte más blanquecina donde ustedes observan, está el iris, la cámara anterior que está detrás de la córnea. Y en la parte posterior, lo que generalmente observamos es la retina como tal, que es esa estructura naranja que ustedes ven. A ver, vamos a la siguiente. Entonces, si evaluamos síntomas y signos, lo que hacemos primeramente es tener una anamnesis exhaustiva de nuestro paciente, ¿no? Preguntar por qué motivo viene nuestro paciente. En oftalmología, nuestra principal evaluación es la agudeza visual. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esta cartilla, que es una cartilla de Snell, donde nos va a determinar si este paciente tiene una buena visión o no. Aquel paciente que no necesita lentes, decimos que ve 20/20, ¿no? En realidad, este tema es muy amplio, cada lámina es una exposición aparte, sin embargo, la voy a hacer de manera más, quizás un poquito más didáctica, más superficial, porque de por sí es una exposición muy amplia. Así es que vamos avanzando, ¿sí? Ahora, dentro de los síntomas y signos vamos a encontrar el tema sensorial, o sea, ¿por qué viene nuestro paciente? Muchas personas vienen con fotofobia que hacen molestias a la luz, a los alrededor de las luces que ellos perciben, como ven en la primera imagen. Miodesopsias, como ven en la segunda imagen, las personas van a venir y te van a describir, doctora, yo veo como unas manchitas negras en el campo visual donde yo observo y se ven así, como en esta imagen. O también escotomas, que son puntos ciegos del campo visual donde no se observan la imagen de manera íntegra, donde las fibras nerviosas han tenido un deterioro o alguna anomalía, como ven en la tercera imagen, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos preguntar a nuestro paciente? El dolor es muy característico en oftalmología. ¿Por qué nos podría dar dolor principalmente? Puede ser por un cuerpo extraño o que simplemente la presión del ojo haya tenido una alteración. Generalmente son pacientes que debutan con glaucoma. Ahora, el ojo maneja una presión muy aparte de nuestra presión arterial. La presión del ojo generalmente, su valor normal es de 10 a 21. Entonces, en este campo examinamos ese valor. Ahora, ¿qué más podemos observar? Secreciones y alteraciones. En esta imagen donde ustedes observan, estamos observando una conjuntivitis gonocócica, ¿no? Es muy aparatosa la presentación, pero es como observamos. Situaciones como estas vamos a tener muchas. Ahora, también evaluamos la exploración funcional, como en un inicio les había comentado. Esta es una cartilla donde se evalúa a 6 metros. Esta evaluación lo van a hacer en su serum casi constantemente. Generalmente lo hacen las licenciadas, pero nosotros tenemos que saber cómo evaluar, desde qué distancia, qué nos da a conocer cada resultado que nos dan, ¿no? Generalmente evaluamos en niños, ¿para qué? Para poder corregir sus errores refractivos. ¿Por qué? Porque el ojo termina su desarrollo máximo hasta los 7 años, entonces detectarlos de manera más temprana sería lo ideal. Dentro de la exploración funcional también está lo que es el campo visual, ¿no? Que nos evalúa la parte periférica y la parte central de nuestra visión. Normalmente cuando nosotros hacemos una visión frontal, pues no solo observamos la parte frontal, tendemos a ver las partes laterales, la parte superior y la parte inferior. O sea, eso es lo normal. Pero hay algunas patologías donde esta función se deteriora. Entonces, por ejemplo, en el glaucoma, ¿qué hace? Hace que podamos perder la visión de manera periférica. Llega un punto donde nuestra visión se hace una visión tubular, ¿no? ¿Qué más tenemos que evaluar? Tenemos que tener una exploración funcional en cuanto a los movimientos. ¿Y quién nos va a determinar eso? Son los músculos extraoculares que les había mencionado en un inicio. Estas son las posiciones
normales que nosotros deberíamos observar. Una alteración en esta nos va a determinar alguna patología asociada a nuestro paciente. A ver, ¿qué más? Ahora, nos toca explorar las partes externas y anexos de nuestro globo ocular. Dentro de ellos tenemos a los párpados, que podemos evaluar en nuestros pacientes. Lo más frecuente y característico que podemos encontrar son las tosis, que son de diferentes etiologías, pero es como observamos. Encontramos entropio, donde el párpado hace que se vierta para la parte hace que se vierta para la parte inferior, como vemos en esta imagen, que es un producto de la edad avanzada. Acá en la tercera imagen vemos un ectropio en donde el párpado se está vertiendo para la parte externa. Otra patología que frecuentemente presentan también está la triquiasis, donde los párpados, lejos de tener una dirección hacia afuera, tienen una dirección hacia el interior del globo ocular, donde hacen unas molestias tremendas que incluso hacen que la córnea se ulcere, ¿no? ¿Qué más evaluamos? Evaluamos el sistema lagrimal. El sistema lagrimal está compuesto por la glándula lacrimal que ven acá en la parte latero superior del ojo, que su función principal es elaborar lágrimas constantemente. Pero esas lágrimas que se elaboran constantemente tienen un flujo de drenaje que están comunicados con la nariz. Como ven en esta imagen, hay un tubo de drenaje. Estas también hacen una estenosis o simplemente se obstruyen. Cuando se obstruyen, la lágrima que debería drenar por este conducto, vamos a tener pacientes que tengan epífora, ¿no? Que son el lagrimeo constante, como ven en la segunda imagen. Eh, Ahora, para evaluar el segmento anterior, tenemos que evaluar con la lámpara de hendidura. ¿Qué vamos a evaluar con la lámpara de hendidura? Este equipo es un equipo microscópico donde nos permite evaluar todo lo que es la córnea, la cámara anterior, el iris, la pupila, ¿no? Algunas estructuras de cuerpo extraño con instilación de unos colorantes como es la fluoresceína. ¿Qué más vamos a observar acá? En el segmento anterior, netamente córnea. Podemos observar cuerpos extraños, como vemos acá en la primera imagen, donde se ha impactado un esmeril, un metal en la córnea. En la segunda imagen podemos observar la presencia de una infección viral. En la tercera imagen, una ulceración de la córnea. Son un montón de patologías, pues las muestro las más frecuentes. En el segmento anterior también tenemos que evaluar el iris y la cámara anterior. El iris también es un tema muy complejo donde se dan por distintas situaciones donde van a producir alteraciones. Normalmente los iris son iguales a los que llamamos isocóricas, ¿no? Algunas veces van a presentar midriasis, donde hay una alteración en el tercer par craneal. Entonces, mediante la evaluación del iris podemos determinar alguna patología, ¿no? Las miosis, donde hacemos una pupila casi puntiforme, y la anisocoria, donde tenemos diferentes diámetros de la pupila. Entonces, para poder evaluar el ojo, pues tenemos que tener un sinfín de determinaciones para poder llegar al diagnóstico de una patología ocular. ¿Qué más tenemos que evaluar? Así como hemos evaluado la parte anterior, necesitamos evaluar la parte posterior del ojo. ¿Cómo lo hacemos? A ese procedimiento lo llamamos fondo de ojo. ¿Qué hacemos? Hacemos que esa pupila se haga midriática mediante instilaciones midriáticas para poder tener acceso mediante una lupa y observar la retina. Esta imagen muestra la retina normal, donde podemos ver el nervio óptico, la mácula y los vasos sanguíneos. Normalmente se deben ver así. Pero ¿qué pasa cuando hay algunas patologías oculares como en la retinopatía diabética? Sufren alteraciones. Vemos que hay sangrados en la retina, que hay dilatación de las venas, hay exudados. Incluso la segunda imagen, esta es una imagen donde ya le hemos aplicado láser, donde también se hace control mediante el fondo de ojo.
Eh, en la siguiente imagen podemos ver, por ejemplo, sangrado a nivel del vitrio, producto de una retinopatía diabética. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Mediante un fondo de ojo. ¿Qué más podemos determinar en un fondo de ojo? Un desprendimiento de retina de ojo es el desprendimiento de retina, como ven acá. Este es producto de un trauma, por ejemplo, en la segunda imagen, donde vamos a ver desprendimiento de retina y un hemovitrio. A ver, acá podemos ver, por ejemplo, la retina tiene venas y arterias, ¿no? En la primera imagen podemos ver una oclusión de la vena central de la retina, donde vamos a ver hemorragias en llamas que son característicos de ese tipo de patologías. En la segunda imagen que vamos a tener es una obstrucción de la arteria central de la retina, donde vamos a encontrar ya un fondo de ojo no muy naranja como el que acostumbramos ver, sino un tono más pálido, donde la mácula, esa estructura roja central que ustedes ven, esa es la mácula, donde se hace más evidente la mácula en tono de cereza, por ejemplo. Todas estas evaluaciones pues parecen sencillas como las muestro a ustedes, pero sin embargo hay un sinfín de patologías que nos van a permitir evaluar con este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, tenemos equipos de ayuda diagnóstica, también tenemos un montón, pero los más frecuentes que utilizamos está acá la ecografía ocular, donde nosotros, por ejemplo, en el hospital regional hacemos uso muy frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes accidentes oftalmológicos. Las emergencias, en su mayoría, son emergencias por accidente de tránsito, donde están comprometidos la parte oftalmológica, entonces tenemos un montón de traumas oftalmológicos. La ecografía nos ayuda bastante para poder determinar si hay desprendimiento de retina también, si hay hemovitrio, si hay alguna estructura que se ha alterado, ¿no? Ahora, en la segunda imagen tenemos una tomografía de coherencia óptica que es exclusivo de ojos, donde nos permite ver las capas de la retina. Este es un equipo de ayuda diagnóstica que en nuestro hospital no contamos, pero sin embargo es de mucha ayuda, por ejemplo. Entonces, así como estos equipos, tenemos un montón de equipos donde nos hacen y nos facilitan mucho llegar a un diagnóstico determinado para poder tener un diagnóstico más preciso, ¿no? Porque necesitamos de estos equipos. En oftalmología, hacemos tanto la parte médica como la parte quirúrgica. Es una especialidad donde une ambos procedimientos, ¿no? Ambos van de la mano. Uno puede hacer la parte médica y la parte quirúrgica. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Lo que respecta a semiología, es un poquito mucho más didáctica. He tratado de hacerlo para que puedan más o menos ingresar y tratar de que tengan una idea, ¿no? Eso sería todo, Wilson. Bueno, acá les muestro una foto donde pues hago el servicio de las fuerzas aéreas, donde hago atenciones médicas casi en mayoría del interior del país. Mañana, por ejemplo, me toca ir a Yurúa, a Ucayali, para poder hacer una atención. Ojalá les haya gustado la exposición, les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmelo saber.